Ya podemos comenzar, Aquiles. Sí. Muy bien. Muy buenos días a tema de historia marítima y de arqueología subacuática con compañeros, amigos de gran valía, ¿no? De gran trayectoria internacional, como es el caso de Alberto Gullón, profesor de la Universidad de Cádiz, y de Lilian, también una colega y amiga que nos ha apoyado en muchos de estos aspectos en los que están acá y que por supuesto está enmarcado dentro de lo que es esta Semana Cultural Virtual de la Universidad Magdalena. Imposible hablar de Semana Cultural y no tener a la historia y el patrimonio aquí presente, y que más con un tema en boga hoy, con todo esto que está aconteciendo con lo del Galeón San José y de otras cosas más, y que ya en el auditorio aquí presente tenemos expertos en la materia. Por aquí está Consuelo Naranjo, también del CECIT, José Manuel Serrano, en fin, y de otras partes, no solo de España, también tenemos de Panamá, tenemos de Bolivia, veo a alguien por allí, de Alemania. Y bueno, creo que ya tenemos una audiencia internacional para compartir, no solo con la comunidad académica de Unimagdalena, sino también con Santa Marta, el Magdalena y el Caribe colombiano. Me place presentar a Alberto Gullón, historiador, doctor en historia por la Universidad de Sevilla, profesor titular de la Universidad de Cádiz, quien es uno de los compiladores del libro de Valor Histórico y Arqueológico del Mar. Muy buenos días, Alberto, aquí en Santa Marta. Muy buenas tardes para ti. Buenas tardes y buenos días para Colombia. Lilian, la otra compiladora, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Lilian, ¿cómo estás? Bueno, Alberto, cuéntanos, vamos a hablar del mar. Estamos en una ciudad que justamente sus fiestas no son los carnavales, como estamos acostumbrados que nos identifican acá, sino es en julio una fiesta que se llama la Fiesta Internacional del Mar. ¿Qué más que un libro en Santa Marta sobre el mar, donde pues esto tiene, digamos, gran resonancia? ¿Qué nos tienes que decir alrededor? Creo que muchos de acá de la universidad, del programa de antropología, que se dedican a la arqueología subacuática, al programa de historia, a la de gestión cultural. Tenemos aquí esta audiencia, ¿no? Pero también por temas del mar, eso está como en la identidad propia del Samario. ¿Qué tenemos hoy para conocer en este valor histórico y patrimonio del mar? ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, yo primero buenas tardes, como hemos dicho antes, buenos días ya. Aquí estamos reunidos sobre todo para presentar un trabajo ya hecho en ese sentido, un libro que ha requerido un gran esfuerzo por parte de los autores y un proceso de selección bastante duro, en donde al final, después de un arduo trabajo, nos hemos quedado con una serie de 14 trabajos que lo hemos agrupado en digamos, en 5 grupos, porque estamos ante una obra que básicamente es una obra coral. Y es una obra que enfoca el mar desde distintos puntos de vista, pero que en el fondo tiene un mismo objetivo, que es el estudio del mar y el hombre, y la acción del hombre. Si bien es verdad que vosotros vivís en una ciudad marítima, imagínate Cádiz, que prácticamente es un barco metido dentro del Atlántico y el Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, el hecho de que en Cádiz haya toda una actividad en torno a los estudios del mar, desde todos los ámbitos, me refiero desde las ciencias naturales, desde la química, desde la física, no debe de sorprendernos. Máxime desde que la universidad se nombró en un momento determinado, le dieron un dinero desde Europa para montar el CIMAR, que al fin y al cabo no es otra cosa que un centro de estudios, y dentro de ese centro de estudio de alta cualificación hay una línea en concreto que es el valor cultural del mar, que es donde nosotros nos hemos adscrito, ¿no? Esa línea del valor cultural lo que ha hecho ha sido potenciar los estudios humanistas del mar, como os podéis imaginar, ¿no? Y además no solo potencia los estudios, sino que ha dinamizado todo lo que es la formación de la gente que estudia humanidades en torno al mar.
Y así nos hemos encontrado, por ejemplo, con un máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima que tiene la Universidad de Cádiz, un máster de Arqueología Náutica y Subacuática, un programa de doctorado en Historia y Arqueología que acaba de ser evaluado y ha dado una de las máximas calificaciones de toda España, con lo cual estamos muy contentos. Dentro del campo de las humanidades, desde el 2016, y en concreto el grupo al que yo pertenezco, porque hay un grupo, un instituto de Historia y Arqueología Marítima, que está aprobado ya por la Universidad y por la Junta de Andalucía, pues desde el 2016 venimos desarrollando todo este tipo de actividades vinculadas al mar de alguna u otra manera, a través de jornadas y congresos internacionales vinculados con la historia y la arqueología marítima, en las cuales, Jorge, creo recordar que has estado en algunas de ellas, ¿no? Ya en nuestra casa, ¿no? Pero por Y, supuesto, claro que sí, ¿no? claro, Incluso hemos hecho parte de tribunales de doctorado que están, en claro, eso, y aquí veo que Lilian es una de ellas sobre las fortalezas allá de Santiago de Cuba, ¿no? Lilian es una, Lidia Pastrana acaba de leer su tesis doctoral sobre precisamente los barcos de vapor en un momento determinado. Acabamos de leer también otro trabajo sobre algunas flotas que se hundieron en el Caribe, ¿no? Sí, Siempre creo que ese es la de Vicente, ¿no? de Vicente, efectivamente. Sí, O sea, sí, conocí su trabajo, sí, muy bueno, la verdad que sí. ahí tenemos las dos orillas de un mismo sitio, ¿no? Como yo digo, ¿no? Las dos orillas que son Cádiz y la otra que son el Caribe, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Contigo y con nuestros compañeros americanos y, por supuesto, con los compañeros españoles y europeos, ¿no? Entonces, en esa dinámica y en ese proceso, pues hemos planteado distintas líneas temáticas vinculadas a esos eventos, a esos congresos, a esos equipos de investigación que están relacionados pues con la historia de la pesca, la navegación, la economía marítima, la arqueología subacuática, los estudios arqueométricos, los viajeros y exploradores, el patrimonio marítimo, la historia atlántica y su estrecha conexión sobre todo con la modernidad, ¿no? Que es uno de los grandes hitos y de los grandes puntos que trabajamos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues seleccionar un grupo de trabajo que nos pareció que tenían una cierta conexión con todo este tipo de material, y ese tipo de material lo agrupamos pues digamos, en 5 campos, por decirlo de alguna manera. Uno, los fondos para el estudio del mar y su dimensión social. Otro, temas sobre barcos, hombres y camino en el mar. Un tercero sobre los caudales y las mercancías. Un cuarto sobre la ciudad atlántica, porque el tema de las ciudades marítimas cambia totalmente la visión de esas ciudades y las transforma profundamente. Y por último, el patrimonio marítimo subacuático, que desde hace unos años está en la Universidad de Cádiz tomando digamos, un gran impulso, porque tenemos arqueólogos subacuáticos, tenemos proyectos de investigación, estamos trabajando pues desde la Caleta hasta San Fernando y por supuesto el tema de la línea y toda esa zona en donde hay cerca de 3.000 pecios hundidos en todas las costas del Mediterráneo, pero en Cádiz, perdón, en todas las costas de Andalucía, pero en Cádiz en concreto es un sitio que tiene una alta repercusión ese tipo de pecios, ¿no? Que existen en la zona. Por lo tanto, mmm, distintos trabajos con distintas temáticas o temáticas divergentes que al mismo tiempo no resultan complementarias, porque al fin y al cabo utilizan un distinto sistema de análisis con distintas lecturas sobre el mar, pero al fin y al cabo confluyen en un objeto de estudio que es el mar y el hombre, ¿no? Y de ahí yo creo que esa es la novedad que tiene en buena parte el libro, ¿no? En esa, digamos, transversalidad, ¿no? En donde nos vamos a encontrar trabajos de mucho tipo. También es cierto que no quiero acabar de hablar sin darle las gracias a las distintas instituciones que nos apoyan, que muchas veces las olvidamos, ¿no? Y sin embargo son realmente nuestros mecenes. Yo creo que hay que ser agradecido, ¿no? Bien nacido ser agradecido en ese sentido, ¿no? Y entonces yo, en primer lugar, felicitar, entre otras cosas, y dar las gracias a la Universidad del Magdalena por, por la parte que te corresponde en particular, ¿no? Por acogernos No, hombre, indiscutiblemente muchas gracias, Alberto. Tú sabes que y esta siempre será claro, tu casa, ¿no?
y por No lo publicar la dudes. obra, ¿no? Que yo creo Claro, que... claro, no, y es que lo amerita, es una obra realmente que por contenido es muy valiosa. Yo creo que va relacionado con el título, tiene mucho valor, ¿no? Y creo que de verdad valía la pena por todo lo que representa, no solo para la universidad como temas de historia y patrimonio que le estamos apuntando a eso, sino también por la relación con el mar, que es nuestra identidad. Un libro sobre esto, pues no lo podíamos despreciar. Claro. Se me hacía agua a la boca cuando ya tú me mencionabas para editarlo. En segundo lugar, yo también quisiera hacerle al Ministerio de Economía y Competitividad, que ha financiado buena parte del proyecto en el cual estamos, que es el proyecto Caleta, que es básicamente todo el estudio que estamos haciendo de los pecios y del paisaje marítimo, que siempre se nos olvida, pero ese paisaje marítimo y esa ciudad cambia y se modifican en torno no al Interland, sino al Foreland muchas veces. O sea, el más allá, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que siempre se nos olvidan. Y así Cádiz es como La Habana, pero sin tanto negrito, ¿no? Como dice la canción en un momento determinado, ¿no? Pero realmente los mismos ingenieros, los mismos constructores están a un lado y a otro de América durante todo el periodo colonial, y eso se nota incluso en la idiosincrasia de la gente que vive en ambos lados, ¿no? Y cómo cambia. Y por lo tanto, darle las gracias, como hemos dicho, a ese ministerio que nos ha permitido poder desarrollar todas estas iniciativas. Y por último, a la Universidad de Cádiz, que es nuestra alma mater. Aunque también es cierto que muchos de los autores aparecen como la Universidad de Cádiz porque se están formando en la Universidad de Cádiz, pero muchos de ellos son de otras nacionalidades latinoamericanas en particular. Tenemos a colombianos, tenemos a cubanos, tenemos así un sinfín de gente que está trabajando con nosotros y que nos dan una dinámica internacional e iberoamericana, que es lo que tratamos de hacer desde Cádiz, en particular yo que represento al área de América, ¿no? En ese sentido. Muy bien, Alberto. Entonces, quiero solamente uh, apoyar lo que acabas de decir, que gracias a esos apoyos y financiación, pues se pudo contar también con un recurso que muy bien el proyecto que mencionaste, financiado por el gobierno español a través del Ministerio de Competitividad, se logró, digamos, transferir un recurso para la editorial de la Universidad Magdalena y cubrir los costos de edición de este libro que realmente lo amerita, y por supuesto esto es posible hoy y que lo tenemos previsto. Bueno, lo teníamos para junio ahora a presentar en la Feria Internacional del Libro de Madrid, ahí en el Retiro, pero bueno, las condiciones no fue posible, pero que esperamos en octubre, si se da el tema y todo ya se restablece en normalidad. Créeme, Alberto, allá estaremos en Madrid presentando el libro de manera presencial y por supuesto dándole el resalte que esto realmente amerita, ¿no? Entonces yo creo que hablemos del contenido del libro, Alberto. Démosle la palabra a la otra compiladora, a Lilian y al resto del equipo, para que nos cuente de qué trata el valor histórico y arqueológico del mar, acorde con esa división interna que ustedes les han dado en términos temáticos. ¿Te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Lilian, ¿tienes algo que decir? Bueno, no, creo que el profesor Gullón ha sido bastante exhaustivo, sobre todo en los agradecimientos. Ha sido, yo creo que una labor también de equipo, es decir, yo creo que también hay que agradecer la labor que han desarrollado cada uno de los autores cuando en un momento determinado les reenviamos sus trabajos para que una vez que los evaluadores habían hecho su labor, ellos resarcieran una y otra vez los cambios pertinentes, sobre todo en pos de la mejora de cada uno de los trabajos. Creo que es un texto que además, no sé si el profesor Gullón lo habrá comentado antes, es fruto de unas jornadas de historia y arqueología marítima que venimos desarrollando en la Universidad de Cádiz en colaboración con el CEIMAR desde el año 2016. Este año, de hecho, queríamos organizar las quintas jornadas o el quinto simposio, porque ya desde hace dos ediciones, la edición del 2018, la realizamos en la Universidad Nova de Lisboa. El año pasado la celebramos con la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia.
Y bueno, y este año pensábamos hacer nuestra 5ª edición en la Universidad de Cádiz, en nuestra alma mater. Y bueno, si por cuestiones ahora mismo de todo el tema en el que estamos todos por la pandemia, si no lo podemos celebrar de manera presencial, quizás hacer un evento un poco más pequeño, pero creo que no debe pasar por alto, sobre todo esta 5ª edición, que buena parte de los trabajos que recoge este volumen compilatorio son los propios ponentes que en un momento determinado nos expusieron sus trabajos en esta jornada. Y bueno, creo que el profesor Gullón que... Sí, lo intentaremos, desde luego lo vamos a intentar. Lo mismo que el primer congreso de arqueología subacuática y paisaje marítimo iberoamericano, a nivel internacional, pero que bueno, lamentablemente con este problema del coronavirus, pues estamos intentando aguantar hasta el final a ver si podemos realizarlo, ¿no? Si dan en un momento determinado las medidas nos dan pie a poder realizarlo, aunque es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, ahí andamos trabajando en ello. Jorge. Muy bien, yo pienso, démosle ya paso a los autores, acorde a cómo tú tienes la distribución en digamos, el contenido del libro, ¿no? No sé si... Muy bien, muy bien. Yo, quedas tú al mando como capitán del barco, en este sentido, para orientar la cuestión. Muy bien. Bueno, la obra está separada básicamente, como ya hemos dicho, en 5 bloques, ¿no? El primer bloque, que sobre todo era de fondos para el estudio del mar y su dimensión social. Un segundo sobre barcos, hombres y caminos en el mar, como ya hemos dicho. Un tercer bloque de caudales y mercancías. Un cuarto sobre las ciudades atlánticas y por último uno de patrimonio marítimo y subacuático, ¿no? Cada uno tiene una serie de trabajos y yo creo que lo mejor, como ya habíamos acordado, era que los propios autores fueran hablando un poco de su obra, ¿no? Para que la gente en un momento determinado pueda hacerles preguntas concretas. También digo una cosa, después de leer el libro, volver a leerlo, lo que seguro es que el libro no va a ser aburrido. El libro aporta bastantes novedades, creo que en algunos de sus trabajos, y está hecho básicamente con fuentes, digamos, primarias, ya sean arqueológicas o sean documentales. Por lo tanto, creo que es un avance dentro del mundo de la ciencia, pero que al mismo tiempo creo que puede sorprender a algunos de sus trabajos, ¿de acuerdo? Bien, ya vamos a ir presentando un poco a los distintos autores. Yo creo que el profesor Garrido y Alba Quintero podrían hablar sobre la escribanía de Marina a través de su patrimonio documental. Una sorpresa que en un momento determinado nos encontramos en el archivo de protocolos de Cádiz y que realmente ellos han estado trabajando y llevan trabajando ya hace algunos años. Don David, Alba Quintero. Buenas tardes y buenos días, ¿me escucháis bien? Sí. ¿Todo bien? Perfectamente, perfectamente, te escuchamos. Estupendo. Bueno, yo soy Alba Quintero y voy a presentar un trabajo que he realizado de forma conjunta con mi compañero David Garrido y bueno, está inserto dentro del bloque de los fondos de estudios del mar y su dimensión social. Básicamente el interés que ha despertado en nosotros la escribanía como institución pues se debe al análisis de la documentación por el valor que tiene y realmente por la aportación que puede hacer a la historia, ¿no? Con estudios económicos, sociales, administrativos de la Bahía de Cádiz. Incluso diríamos que también podíamos acercarnos a las actividades comerciales de la península con los territorios americanos. Para el tema del conocimiento de la institución tenemos que movernos en un contexto del siglo XVIII, como ya conocemos, ¿no? Como en la delimitación del territorio con los departamentos marítimos. Y bueno, pues esta es la estructura que se refleja en lo que es la organización de la escribanía de Marina, dando lugar a una escribanía mayor en la sede del departamento marítimo y una escribanía del partido en cada sede de estos partidos, ¿no? Y bueno, pues en las oficinas de los escribanos se encontraban personas que se dedicaban pues a registrar documentos de personas que se acogen al fuero de Marina, ¿no? Y todo esto está regulado por una ordenanza de 1748 que nos dice mucho más
pero que realmente, para resumir, bueno, pues tiene que pasar un periodo para que se adapte y para que se observe en la práctica documental. En el tema de las fuentes, pues como conocemos las fuentes tradicionales, sabemos que son las normativas, son la propia documentación que genera la institución, pero también tenemos que centrarnos en otra fuente que nos aporta información, que ahora comentará mi compañero, como son los estados generales de la Armada, como son las disposiciones testamentarias de los mismos escribanos y como es la concordia de los escribanos públicos de la ciudad de Cádiz. Me centro básicamente en lo que es la conservación y recuperación, para ir terminando, del patrimonio documental, que es imprescindible para estudios de este calibre, ¿no? La realidad es que tenemos un fondo que por una parte está muy bien conservado gracias a las medidas de prevención, y otra parte, bueno, pues que denota la falta de actuación, pues la ausencia de planes es evidente, ¿no? Los fondos van diezmando a causa de las condiciones ambientales, factores antrópicos como conocemos, y por ejemplo, un ejemplo claro, tenemos el incendio del archivo del Departamento Marítimo, que bueno, tenemos todavía algo de documentación gracias a la transferencia que se hizo con anterioridad al Archivo General de Marina Álvaro de Bazán, tan rico para este patrimonio marítimo. Y ya por último me gustaría resaltar simplemente que la recuperación patrimonial tenemos que relacionarla con el hallazgo de los fondos que se consideraban perdidos. Pues con este estudio precisamente hemos conseguido localizar algunos documentos que pensábamos que ya no estaban, pero que se encontraban en secciones de otras instituciones y que en algún momento habían tenido una relación con esta escribanía de Marina. Muchas gracias y le doy la palabra a mi compañero David. David, te bloquea el micrófono, lo tienes, ahora sí. Ahora, buenas tardes. ¿Se me escucha bien ya? Perfectamente. Bueno, buenas tardes y buenos días. Tal y como ha puesto mi compañera, las fuentes tradicionales usadas en nuestro estudio presentan, bueno, diversas lagunas documentales, que en determinados casos lo que imposibilita es crear un estudio completo acerca de la institución y sobre todo de los oficiales que desempeñan sus funciones en ella. Por tanto, para abordar este análisis es necesario recurrir a otras fuentes que, bueno, en un primer momento no están relacionadas directamente con el objeto de estudio, porque han sido creadas para otro fin, pero bueno, que nos aportan una información de bastante importancia. En el caso del presente trabajo, los estados generales de la Armada o las propias disposiciones testamentarias de los escribanos de Marina se convierten en uno de los principales recursos que permite completar la información que estas fuentes convencionales por diversas razones no nos pueden ofrecer. Los estados generales de la Armada, por ejemplo, recogen los diferentes cargos y organismos que conforman el Departamento Marítimo, entre los que se encuentra la propia Escribanía de Marina, lo que nos permite, por ejemplo, conocer los nombres de aquellos oficiales que, por circunstancias diversas, su documentación no ha podido llegar a nuestros días, pero que, sin embargo, ejercieron en los diferentes partidos y en la capital del departamento. Por otro lado, los testamentos de estos escribanos adquieren una gran relevancia desde el punto de vista personal. Estos documentos nos acercan a los oficiales de las escribanías, cuyo análisis nos permiten extraer muchas de las características que estos oficiales debían de disponer para poder llevar a cabo sus funciones, tal y como se recoge en la normativa. Asimismo, nos evidencia sus relaciones personales, sociales, sus negocios, sus creencias y sus miedos, permitiéndonos contextualizarlos en el periodo en el que desarrollan su trabajo y aportándonos datos tan importantes como, por ejemplo, los instrumentos que usaban en su día a día a la hora de llevar a cabo sus funciones. Por tanto, para ir acabando, con el presente estudio lo que pretendemos es resaltar la importancia de la complementación de las fuentes. En ocasiones acudimos a documentos o bibliografía directamente relacionada con el estudio que estamos realizando, pero si alejamos el foco de atención y ampliamos el espectro documental, hallaremos otras fuentes que de manera indirecta nos aportan una información que permite comprender de una forma más adecuada la institución que estamos estudiando, el contexto en el que se desarrolla o incluso las personas que la integraban. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David. Para no hacerlo tan pesado, pero os ruego que os sometáis un poquito al tiempo que tenemos previsto, ¿no? Y que pregunten en un momento determinado los profesores que nos están escuchando y los investigadores, ¿no? Otro de los trabajos que tenemos en este primer bloque tiene que ver con la navegación de las cartas y la comunicación postal entre la península y América, en concreto con el trabajo de Rocío Moreno Camarilla, que es de la Universidad Pablo
Rocío, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sin Muy problema, bien, Rocío. sin problema. Vale. Bueno, buenas tardes y buenos días en los países de Latinoamérica. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a los profesores Alberto Gullón y Lilia Padrón por toda la tarea de la compilación de los textos, que siempre es algo arduo, ¿no?, el trabajo de compilación de distintos autores. Y por supuesto también a la editorial de la Universidad del Magdalena por la magnífica edición del libro, que ha quedado realmente preciosa. Así que muchas gracias a todos ellos. Y bueno, yo voy a comentar el capítulo que se titula Cartas que unen océanos, la comunicación postal marítima entre la península de América en el siglo XVIII, donde lo que presento pues principalmente es mi línea de investigación, que es la historia de las comunicaciones postales de los imperios ultramarinos en el siglo XVIII. Y bueno, el capítulo pues comienza con una visión de los sistemas postales en un marco global, donde se presenta el correo como un elemento clave para establecer conexiones globales, cuyo lugar de interacción pues principalmente es el mar, como bien dice el título de este libro, y en este caso pues el océano Atlántico, donde se producían pues conexiones que no solo eran unidireccionales, sino que eran multidireccionales, que iban a través de distintas direcciones. De esta manera, pues los puertos constituyeron una parte esencial para el desarrollo de estas circulaciones, convirtiéndose en auténticos nodos comunicativos. Este es el caso, por ejemplo, de Cartagena de Indias, que es mi ámbito de la investigación de los correos. Por tanto, en este trabajo lo que pretendo presentar pues, es un diálogo entre lo local, que está centrado en la reforma del correo, en la administración de correos de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, y con lo global. Con lo global es porque lo que hago es establecer un marco global en el que se observa cómo en el siglo XVIII se originaron una serie de proyectos de reformas de correos en distintos imperios europeos, cuya idea y cuyo objetivo final pues, era la institucionalización del correo. Este diálogo lo hago a través de, sobre todo me centro en el imperio hispánico, que por supuesto el nivel el foco más importante, pero también en mi investigación, pero también hago un diálogo con el imperio británico, que desde finales del siglo XVII y en principio del siglo XVIII pues hace su proyecto de reforma del correo, y con el imperio portugués, que lo establece pues a finales del siglo XVIII, 1798. ¿Por qué hago esta comparación asimétrica, digamos, este diálogo? Para ver pues, las limitaciones que había entre los modelos, entre los distintos imperios de este proyecto de reforma postal. Y la segunda parte del capítulo, pues me centro en el estudio de la reforma postal del correo en la monarquía hispánica, analizando sobre todo pues, la aplicación de esta reforma del correo que se enmarca en el contexto histórico de las reformas borbónicas en el territorio local de Cartagena de Indias, para observar así, sobre todo, pues, las oposiciones que suscitó este proyecto de reforma postal, tanto en la península, que principalmente estas oposiciones venían dadas por los mercaderes gaditanos, por los comerciantes que estaban en Cádiz, y también las oposiciones que suscitó en América esta reforma del correo, sobre todo pues que venían suscitadas por las autoridades locales, como eran los oficiales reales o el gobernador de Cartagena de Indias, pero también en otros agentes que estaban interesados en la circulación de la información, como por ejemplo eran también los comerciantes afincados en Cartagena de Indias. Entonces, con todo ello, lo que quiero dar en este capítulo del libro pues, es una visión de la importancia del correo como un agente de cambio y como un transmisor de estas circulaciones de la información. Así que espero que disfruten con la lectura del capítulo y sobre todo con la lectura del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la brevedad y claridad de la explicación. Ahora tiene la palabra don Jesús Martín Díaz, que nos va a explicar un poco el repositorio documental de la Casa La Saca. Don Jesús, cuando usted pueda. Buenas tardes, buenos días, ¿se me oye? Supongo que sí. Sí, muy sin bien, problema. Jesús, muy bien. Encantadísimo de estar entre colegas y compañeros, a los cuales muchos de ellos los hacía de menos. Así que un saludo para los conocidos y los que nos encontramos por primera vez. En este artículo presentamos un documento que forma parte de la correspondencia mantenida entre un oficial de la Armada Española, destinado en la Escuadra de Operaciones del Caribe, y su prometida,
que era hija, nieta y hermana de oficiales de la Armada. Este artículo, esta carta que traemos, forma parte de una serie documental, un corpus documental y fotográfico, que hacen un total de 2.400 cartas y 450 fotos aproximadamente. Esto fue realmente un hallazgo, casi arqueológico, que encontramos mi compañero Diego Moreno García, que está aquí presente entre nosotros, en una casa, en la casa solariega de los Lazaga, en la ciudad de San Fernando, en la provincia de Cádiz. Cogimos como ejemplo una primera carta fechada en 1895, concretamente la asignatura FL 102, y en esta primera carta, que es casi la primera tras el viaje a Cuba, nos va a servir como modelo o prototipo para justificar la importancia de la documentación epistolar para conocer de primera mano y en primera persona la historia vivida y no contada. En ningún otro documento vamos a tener la oportunidad de conocer los aspectos, las sensaciones y los estados de ánimo de José María Chereguini ante los acontecimientos que vivirá en el Caribe. Al iniciar la carta, Chereguini se dirige a la mujer de una forma afectuosa que nos va a determinar en qué situación, en qué estado de ánimo se encuentra. La primera carta que cogimos, ya desde el punto de vista macroscópico, se podía decir desde fuera, nos va a indicar varios puntos concretos que nos va a llamar la atención. En primer lugar, la carta está numerada, que nos demuestra la poca fluidez que tenía la correspondencia en aquella época, y la numeraban justamente para poder el destinatario ordenarla según le llegara y no según a las fechas. También la carta nos va a servir para ver el lugar desde donde ha partido y las diferentes circunstancias que nos presenta. La carta que presentamos tenía una cenefa negra que nos indicaba que estaba la familia de luto. Si nos vamos ya directamente al texto, podemos comprobar cómo las cartas nos van a ir indicando diferentes aspectos de la vida, de la situación, de la geografía, del lugar donde ha sido escrita o producida. Nos va a hablar de datos geográficos, nos va a hablar de impresiones ante un hecho tan luctuoso como la muerte de una joven a manos del padre, la enfermedad de algunos compañeros, y además también podríamos seguir un histórico del parte meteorológico, porque constantemente uno de los temas concretos de todas las cartas es el estado del tiempo, si hace humedad, si hace frío, si llueve, si se encuentra bien o se encuentra mal. Y por otro lado, otro de los aspectos que toca constantemente casi todas las cartas es un monográfico sobre las enfermedades. Nos va a hablar de la fiebre gástrica, nos va a hablar de la fiebre infecciosa y de la cantidad de enfermos y el número concreto de médicos que va a haber en esa época en el Caribe. Es decir, en sus cartas, Chereguini se convierte en actor y cronista de los sucesos que se desarrollan en el ámbito del conflicto hispanoamericano a finales del siglo XIX. Nos va a hablar de la situación real de los marinos españoles en ese ámbito. Por otro lado, a través de este patrimonio documental nos acercaremos a las vivencias, sentimientos y experiencias de la historia personal y familiar de estos marinos. Y ya a modo general, podemos decir sin ninguna duda que la correspondencia privada supone una fuente de primer orden para un conocimiento de historia en primera persona. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Simplemente decir una cosa, porque yo participo en este trabajo, y es que es el segundo repositorio que tenemos conciencia o que tenemos constancia, después de uno que hay en Francia, por el volumen documental. O sea, estamos hablando de 2.500 cartas y estamos hablando de unas 500 fotografías, ¿no? Con lo cual creo que tenemos trabajo realmente para rato, ¿no? Y de hecho ya llevamos algunas tesis doctorales en ese sentido, ¿no? Y así es orientada. Bueno, el segundo apartado, el segundo bloque que dividimos el trabajo era sobre barcos, hombres y caminos en el mar, ¿no? El primer trabajo es el del diario de Antonio Bea, de Alba Márquez, que no la he visto. No sé si está Alba por ahí. Alba debe de haber tenido algún problema, pero básicamente el gran aporte que tiene este trabajo es que
toma el derrotero de don Antonio de Bea, lo analiza día a día y hace todo el recorrido de la costa aplicando un programa informático y de un trabajo de sistema de información geográfica, y nos coincide perfectamente la ruta con los planos actuales, con lo cual podemos seguir de alguna u otra manera, con un cierto margen de error, cuál fue exactamente el recorrido que hicieron las embarcaciones de don Antonio de Bea al tener en un momento determinado ese tipo de información. Vamos a pasar al segundo trabajo de este bloque, que es de don Francisco Amor Martínez, que es sobre las consideraciones y la eficacia de la Real Armada en la Guerra del Asiento. Don Francisco, cuando usted pueda. Me ha parecido que estaba don Francisco. Francisco, tienes Sí. el micrófono bloqueado. Ahora sí. Ajá, ¿Se me escucha? Muy sí, bien. don Francisco, sí. Bien. Muy bien, muchas gracias a la Universidad del Magdalena por la publicación y la labor editorial que ha realizado. Muchas gracias a la Universidad de Cádiz también y a la Universidad de Nova de Lisboa. Tengo muy buenos recuerdos de aquel encuentro que tuvimos en el 2018. Y bueno, me gustaría simplemente explicar un poco el contexto que me llevó a hacer esta presentación, dado que al fin y al cabo yo estoy todavía comenzando mi labor investigadora y ahora ya me he apartado un poco del siglo XVIII. El caso es que hace poco, poco después de haber terminado mi tesis doctoral, mi tesis de máster, que diga, me surgió una serie de dudas a raíz de las lecturas de Juan Marchena Fernández y de José Manuel Serrano Álvarez. Son dos historiadores que han influido bastante en mi trabajo. Y leyéndolo, pues me puse a pensar acerca de la guerra de la Oreja de Jenkins. Se ha escrito mucho sobre esa guerra, se ha puesto como un ejemplo de la mejora de las aptitudes de la Marina Española en el siglo XVIII, de los resultados que dio el programa de rearme naval de Patiño, continuado luego por otra serie de epígonos. Y a mí lo que me interesaba observar era hasta qué punto el éxito defensivo se debía a una eficiencia de la capacidad combativa de la Armada Española o a otros factores. Entonces yo creo que habría que matizar bastante la capacidad de combate que tuvo la Armada en esta guerra, puesto que la iniciativa mayormente siempre estuvo del lado británico y la mayor parte de las victorias fueron terrestres, fueron defensivas, de ese sistema defensivo de fortificaciones en el Caribe del que ha trabajado tanto Lilian Padrón Reyes. Yo creo que ahí está realmente la clave del éxito en esta guerra. Entonces yo no he querido tanto presentar un trabajo de investigación, realmente no tiene muchas fuentes, es más bien un trabajo de revisión de las investigaciones que ya están hechas, una especie de balance historiográfico y plantear una posibilidad de nueva lectura acerca de este enfrentamiento, ya que se ha escrito tanto. Creo que para observar una mejora cualitativa de rendimiento militar de la Armada Española habría que irse a otros conflictos del siglo XVIII posteriores, como la Guerra de la Independencia de las 13 colonias. Creo que el papel de la Armada Española ahí fue más decisivo y fue más activo que en el caso de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Creo que los trabajos de José Manuel Serrano Álvarez sobre el astillero de La Habana refleja muy bien estas limitaciones que todavía presentaba la Armada Española en los años 40 del siglo XVIII. Y a partir de ahí pues se me ocurrió la idea de presentar esta especie de relectura. Y básicamente es eso. Muy bien, pues muchas gracias, don Francisco. Otro trabajo realizado en Cádiz, pero por una profesora colombiana, Marcela, es la historia del navío de línea del siglo XVIII, la Galicia, ¿no? Que es la nave capitana de don Blas. Doña Marcela, cuando usted pueda. Es don Blas de Leso, lógicamente, pero bueno. Marcela. No veo a Marcela, Alberto. Me parece que la he visto antes, ¿no? Sí, está acá. Marcela, abre el micrófono, por favor. Tienes que abrir el micrófono, no se te escucha. Ahora. Sí, ok. Hola, buenas tardes. Vale, pues primero quiero agradecerle tanto al profesor Gullón como a la profesora Lilian por la invitación a la publicación y segundo esta reunión
porque realmente es un tema que refresca y se agradece en estos momentos. Me encanta verlos y poder compartir con ustedes. El tema de mi artículo, entrando en materia, es el navío llamado La Galicia, que como bien lo dice el profesor, fue al fin de su trayecto la nave capitana del teniente general Blas de Lezo. La intención con este artículo fue exponer los primeros resultados de las investigaciones que se hicieron en los archivos históricos tanto de Simancas como de Indias, en donde se encontró información interesante sobre este navío de línea. Un navío de línea de 70 cañones, que fue construido a principios del siglo XVIII, en el año 1729, que se entregó a la Armada, y lo que se hace en este artículo es hacer el resumen de todo, si se puede decir, toda la historia de vida de este navío, hablando de las funciones que cumplió prestando servicios en la Armada, el desempeño que tuvo en las diferentes expediciones, tanto en el Mediterráneo como en América. También habla sobre el último viaje que hizo, que fue precisamente hacia Cartagena de Indias, donde fue entregado a Blas de Lezo, y del momento de su naufragio, que fue defendiendo la ciudad de el ataque que le hacen los ingleses en 1741, cuando ellos pretenden tomársela. En este episodio es cuando el barco es barrenado, es quemado, y sus restos pues quedan sumergidos en la bahía de Cartagena. Y este es otro punto importante, puesto que se presume que aún se preservan algunos de esos restos y pretendemos hacer una investigación arqueológica con ellos. Entonces, la segunda parte del artículo lo que pretende es mostrar cómo de un caso particular se puede aprender de muchos temas, como es ubicándonos a principios del siglo XVIII con la problemática que tenía la corona, los problemas que tenía con sus colonias en América, cómo se soluciona a través de una estrategia política de modernización de sus instituciones, cómo se rodea de gente tan capaz como, por nombrar algunos, Bernardo Tinajero, José Patiño, Antonio Gazzanieta, y todos comienzan a trabajar en esa parte que es tan importante y que es el único medio de comunicación que hay con América, que son precisamente las embarcaciones. Y para ello lo que se hace es modernizar y proponer un nuevo diseño, que es el navío de línea. Se propone una nueva manera de construcción para fortalecerlo, por lo tanto, y también se propone especializar los sitios de construcción, es decir, los arsenales. Entonces, todos estos ámbitos son los que se pueden empezar a profundizar y a conocer más a través de este tipo de estudios, y es lo que quiero reflejar en el artículo. Y ya, y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Ascensión López Vázquez, que nos presentó un trabajo sobre Antonio de Ulloa, y siempre nos sorprende don Antonio de Ulloa, ¿no? Porque mira que es un personaje que está estudiado y sin embargo cada vez encontramos nuevas cosas sobre él, ¿no? En este caso es la comandancia de la última flota de la carrera de Indias, ¿no? Cuando usted quiera, Ascensión. Muchas gracias. Hola a todos. A ver, como bien decía el profesor Gullón, es verdad que la figura de Antonio de Ulloa está bastante estudiada, pero yo siempre digo, cuando tengo que presentar partes de su vida, que en Antonio de Ulloa se unen la información y el desconocimiento. Hay ciertas partes que parece que se dan por sabidas, se dan por conocidas, y bueno, no es así. Bueno, gracias a eso también pronto podré presentar una tesis doctoral sobre todos estos aspectos de la vida de Antonio de Ulloa. En este caso, lo que presentábamos era precisamente su periodo como comandante de la última flota de la carrera de Indias, un nombramiento que tiene una doble peculiaridad, el hecho de ser la última flota de la carrera de Indias, y por otra parte el nombramiento del propio Antonio de Ulloa, porque realmente si analizamos su figura
no era un marino tan experimentado como eran sus antecesores, así que estaba quizás un poco en inferioridad, ¿no?, con respecto a todos ellos. También es cierto que para este artículo en concreto hemos utilizado fuentes concretas, valga la redundancia, fuentes muy específicas, que aparecen además en un anexo documental del artículo que se ha publicado en este libro, y cuyo análisis, mezclado con la bibliografía que también se ha consultado para la redacción de este artículo, nos permite o nos muestra ciertos puntos que creo que es interesante destacar. Por una parte, nos muestran a un hombre totalmente polifacético que destacó en un sinfín de materias. Antonio de Ulloa es una personalidad llena de aristas y al igual que su persona, el desarrollo de su vida y las temáticas a las que se dirigió fueron muy variadas, y quizás en la que tuvo un desempeño menor fue su faceta como marino, probablemente por la falta de aplicación, básicamente, ¿no? Unido a esto, tendríamos que hablar de su sistema de redes. A su alrededor, a lo largo de su vida, se crea un sistema de relaciones del que él se va a nutrir en la mayoría de los casos. No en vano, la mayoría de sus ascensos se deben básicamente a sus logros académicos, a sus logros científicos y, por supuesto, a los servicios que prestó a la corona. Esos servicios les permitieron, además, tener muy buena relación con los secretarios de Marina del momento, unas relaciones que empiezan a cambiar básicamente a la muerte de Julián de Arriaga, que a pesar de haber fallecido en el momento en el que se le nombra comandante a Antonio de Ulloa, este nombramiento estaba hecho con anterioridad y por lo cual el artífice es Julián de Arriaga. Julián de Arriaga, que lo hace a sabiendas de que Ulloa, como hemos dicho ya, no cumplía con esos requisitos de los que hemos hablado. Por otra parte, nos encontramos con un hombre totalmente temperamental que es capaz de enfrentarse al propio capitán general de la flota, que en ese momento tenía la potestad ante todos estos asuntos. Es en el texto referente a este capitán general de la flota en el que nos hemos basado para realizar este artículo, es una carta que él envía al secretario de Marina del momento, que es González de Castejón, informándole que Ulloa se ha negado a recibir a un nuevo oficial mayor para la flota, porque bueno, el que inicialmente se había designado enferma y tiene que abandonar la embarcación. Esta negativa de Antonio de Ulloa se debe básicamente a que él lo que quiere es poner a su cuñado en este cargo. Una persona, además, el cuñado de Antonio de Ulloa, que tampoco cumplía con los requisitos propios para ocupar este puesto. Esto que nos permite ver también que Ulloa participa en el nepotismo propio de la Armada del siglo XVIII, queriendo poner a personalidades de su familia política, en este caso, en un puesto de preeminencia. Pero a pesar de estas buenas relaciones de las que hemos hablado, también hemos dicho que a la muerte de Arriaga todo esto empieza a cambiar. Entonces nos encontramos con que ya con la llegada de Carlos III, los nuevos secretarios de Marina y de Indias, Gálvez y Castejón, ya no van a tratar a Ulloa de la misma manera en la que se le había tratado. Ulloa se convierte, por el cambio que se produce en la Armada del momento, en un marino de la vieja escuela y como ya os he comentado, pues el trato empieza a ser distinto, hasta tal punto en que a Ulloa se le hace obedecer las órdenes que se le mandan, es acusado de desobediencia y además es humillado hasta el punto de que tiene que recibir al nuevo oficial mayor y ser él quien le entregue el cargo, algo que, bueno, para el honor de un marino era algo bastante duro de aceptar. Esto nos muestra cómo ese cambio de realidad y ese cambio que se produce en la Armada le afecta directamente a la trayectoria vital de Antonio de Ulloa. Entonces, en definitiva, nos damos cuenta que todo lo expuesto, gran parte de lo que ocurrió en la vida de Antonio de Ulloa fue fruto de sus redes, de su sistema de relaciones, de las que se vale en beneficio propio de los suyos, y que además le hace participar en una de las mayores características, como hemos dicho, de la Armada del 18 y posteriormente del 19, como serán el nepotismo y por supuesto la endogamia, ¿no? Y por último, como vemos, todo esto es fruto de un sistema de relaciones que inicialmente está muy bien,
pero también vemos que es un sistema totalmente efímero, porque una persona como Antonio de Ulloa, que tenía una trayectoria en ascenso, en un momento determinado cae simplemente porque ha cambiado el contexto y porque han cambiado las condiciones. Entonces eso le afecta muy directamente. Y bueno, básicamente eso es lo que he intentado mostrar en este artículo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque. Yo le tengo especialmente cariño a estos dos trabajos, por supuesto a todos, pero a estos dos en concreto creo que son dos grandes aportaciones. Y en concreto, la primera de estas aportaciones es la de don Jesús García, que tiene como título La recaudación fiscal en el puerto de la Baja Andalucía en la Edad Media. Don Jesús, cuando usted quiera. Hola, ¿se me oye? Sí, don Jesús. En primer lugar, me gustaría felicitar al profesor Alberto Gullón, a Lilian y a la Universidad Magdalena por esta obra que seguro será de gran provecho, ¿no? Bueno, pues en estos breves minutos voy a explicar qué intención tenía y qué, al escribir este trabajo, que en buena medida fue el inicio de una línea de investigación que continúa hoy día. El interés fundamental que está detrás de este trabajo es el estudio y un análisis de los sistemas fiscales, de la fiscalidad y de las redes de rentas y de agentes que intervienen en torno al mar y en torno a las actividades económicas del mar. En este caso tomé como modelo una de las principales villas, si no la principal villa señorial para principios del siglo XVI, que es el puerto de Santa María, ya que Sanlúcar lo será, pero sobre todo en el siglo XVII, y aquí el duque de Medinaceli va a articular un sistema fiscal donde prácticamente toda la totalidad de su renta y sus ingresos procedan de rentas o de impuestos sobre las actividades marítimas. El duque establece, y eso lo harán ustedes, un sistema basado en el cobro de alcabala sobre el vino, dividirá toda la tierra de la villa en parcelas para fabricar sal, para venderla a los pescadores, y luego un conjunto de alcabalas, que son rentas, sobre el comercio que establecerá de forma muy sistemática. Y esto lo sabemos porque a partir de la segunda mitad del siglo XVI encontramos un libro, un tipo de documentación que son los libros de caudales de la tesorería, donde se refleja quién compra, qué producto compra, o quién vende, qué producto vende y cuánto se pagaba de alcabala. Por tanto, podemos reconstruir el comercio en base a esa fuente fiscal. Alcabala es el 10% más o menos, pues de forma que a partir de ahí podemos saber cuánto costó también el producto, ¿no? Y en este artículo lo que he querido mostrar es, de forma muy sintética, explicar cuáles son estas rentas que el duque establece en torno a la actividad económica. El vino, la sal, que se vende a los pescadores, y el libro o la renta a la cosecha, que es un conjunto de alcabalas, de impuestos sobre la compraventa, con, por ejemplo, los esclavos, la brea, barcos, madera, cebo, todo relacionado con actividades económicas del mar, del mundo atlántico, de la Andalucía atlántica. Y es un sistema económico que el duque establece en la primera mitad del siglo XVI y se mantiene inalterable hasta el siglo XVIII, ¿no? Con sus altibajos, pero es un sistema que no cambia. Y es muy interesante, pues, por este motivo, porque como es las actividades marítimas y los agentes marítimos los que van a configurar un modelo fiscal que vamos a ver en el puerto, pero también en Sanlúcar, en Jerez de la Frontera y en otras villas de la Andalucía atlántica. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. El otro trabajo que corresponde a este bloque es el de María José Cruz Busto, que ha trabajado sobre el Santa María de Montserrat, y en este caso son las mercancías a bordo. Es un barco de época temprana y es sorprendente, ya os lo digo, la cantidad de mercancía que puede llevar un barco de este tamaño. Cuando usted quiera, María José. Hola, buenos días a todos, buenas tardes también. Como dice Alberto, mi pequeña aportación a este libro está centrado en un registro de navíos
que es un conjunto documental de carácter heterogéneo y diverso en cuanto a la información que incluye, pero que consistía en garantizar el buen desarrollo de la actividad mercantil dentro de los cauces legales. Como digo, este es un documento de 1523 sobre las mercancías que llevaba una carabela, la Santa María de Montserrat, que partía de Sevilla e iba hasta Santo Domingo y San Juan. Algunos autores dicen que a principios del siglo XVI lo normal es que estas mercancías respondieran a ajuares personales, que tendrían unas características bastante definidas, como por ejemplo la gran variedad de productos que incluyen estos listados y la escasa cantidad de estas mercancías. Y por otro lado tendríamos artículos fletados para su venta al por mayor. En este documento, el registro de ida de la Santa María de Montserrat, se incluyen 21 registros que hemos podido catalogar en heterogéneos u homogéneos en función al contenido. Es decir, consideraríamos heterogéneo aquel registro en el que hay diversidad de mercancías y homogéneo aquellos en los que tienen, por ejemplo, una misma temática. Un listado, por ejemplo, de un boticario, un listado de utillaje. Entre estas mercancías, pues tenemos alimentos, tenemos también papeles y libros, elementos de construcción y utillaje, como diferentes clavazones, cabullería, una rica tipología de vestuario, de elementos de indumentario, como por ejemplo ropa interior, de vestir a cuerpo, abrigos, sombrerería, calzado, tela sin confeccionar, elementos de costura, diferentes abalorios de mujer. También tendríamos elementos o accesorios de menaje de cocina, aseo personal, farmacopea. Por ejemplo, encontramos un registro homogéneo de Pedro Madir dedicado solamente a productos de farmacia. O, por ejemplo, un registro de Juan de Mafra, que parece que este sí respondía al transporte de su propio ajuar personal, porque llevaba sus sábanas, tachado, decía, de mi sábana, y el escriba posteriormente lo tacha, sábanas, colchas, almohadas. También incorporaría armas blancas y elementos de talabartería asociados a acciones expedicionarias. De hecho, uno de los receptores de materiales sería el expedicionario Rodrigo de Bastida. En este sentido, también lo que se ha intentado hacer es calcular la proporción del peso o el valor, bueno, el peso cuantitativo de todas estas cargas respecto al peso teórico de esta carabela, que se supone que era de 30 toneladas. Entonces, para ello lo que se ha hecho ha sido cuantificar todas las mercancías mesurables, que venían, por ejemplo, en pipas, en toneles, en quintales, y se han pasado todas las medidas a toneles andaluces. Un tonel andaluz equivale a 1,3844 metros cúbicos. Y con ello se sabe que el valor de estas mercancías, el peso de estas mercancías sería del 97%. En ello también incluiría el agua y el vino para víveres. Pero, por ejemplo, hay otras mercancías que no han podido ser cuantificadas ni volumétricamente ni de peso. Por ejemplo, todo el tema de menaje de cocina, ajuar y otras tantas mercancías que eran imposibles de cuantificar. Lo que sí queda claro es que de las que se han podido, sí se pueden medir, el 68% corresponde a vino de consumo de a bordo, seguido de vinagre en un 14%, vino de consumo a bordo un 5% y otros tantos 5% de agua, y luego en 2,2%, casi 3%, aceites de diferentes tipos, también para farmacia, farmacopea, el aceite de uso alimentario, y el 1,12% serían otros productos cuantificables, como por ejemplo arroces, harinas, ceras de algún otro alimento como el arroz. Pero como conclusión podría decir que, bueno,
que es bastante significativo que el vino, que parece que es un producto para comercio, no como ajuar, ocupa el 68% de estos 30 toneles. La mayoría presenta un contenido muy variado, que parece responder a una verdadera ausencia de centros productivos en los puertos de arribada. Esto es debido sobre todo a que nos encontramos en un momento muy primigenio de esta llegada, y estos nuevos colonos se dedicaban más que nada a labores extractivas o de caza de personas de mano de obra, más que producir ellos mismos sus propios recursos alimenticios. Por ello se ve la importancia de importar estos productos necesarios para la vida humana, y también se sabe que la mayoría de estos tienen un origen comarcal. Por ejemplo, se sabe que el vino es de Castilleja y que habría alguna cierta proyección al litoral gaditano onubense, como por ejemplo, porque también se habla de diferentes tipos de pescado. Y más o menos este sería toda mi trabajo al respecto. Muy bien, María José, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a pasar al cuarto bloque, que es las ciudades atlánticas. Creo que Eduardo Martínez no hemos podido contactar con él, algún problema ha habido con el correo electrónico. Pero vamos, creímos que el trabajo que presentaba, que era sobre las Palmas de Gran Canaria y la importancia que tenía la derrota en el Atlántico con América y el comercio, nos parecía fundamental para explicar las ciudades atlánticas y los cambios que producen, en concreto las zonas. Profesor, creo que sí está. Sí. Vale, Eduardo, perdón. Hola, ¿se me escucha? Sí, es que no lo había localizado. Ajá, sí. Muy bien, Eduardo, pues cuando usted quiera. Bueno, pues buenas tardes. Yo aporto mi granito de arena en el tema que trata sobre el proyecto de puesta en valor de las fortificaciones de Las Palmas, junto con mi colega Gabriel de Santa Ana, que no se ha podido conectar. Y bueno, este anteproyecto surge a raíz de una serie de inquietudes similares con mi colega de profesión para desarrollar una puesta en valor de las fortificaciones de Las Palmas, que a nuestro parecer pues estaban un poco olvidadas en relación a su difusión cultural. Y es por ello que redactamos un anteproyecto, el cual ustedes verán en forma de artículo, en donde exponemos la creación de paneles expositivos en cada uno de los castillos que siguen en pie, como en los lugares donde estaban los desaparecidos, para disfrutar de una serie de recursos didácticos y virtuales, en donde los visitantes podrán contemplarlos desde un punto de vista diferente y ver también cómo eran las fortificaciones desaparecidas, para que así conozcan la dimensión y la importancia, a través de dichas herramientas interpretativas, que tenían Las Palmas de Gran Canaria en el Atlántico, como enclave comercial y de tránsito, sobre todo tras el descubrimiento europeo de América, viviendo su apogeo comercial en el siglo XVI con la exportación de azúcar, con lo que ello significaba, al ser un producto muy demandado en los mercados europeos, pues significaba pues, que era una ciudad siempre en guardia ante los numerosos ataques navales que sufrió a lo largo de su historia. Y bueno, y eso es todo en líneas generales y espero que lo disfruten. Pues muchas gracias, don Eduardo. Tiene la palabra ahora doña Lilian Padrón. Lilian, con un trabajo sobre los márgenes del Imperio Santiago de Cuba, ¿no? En el siglo XV y XVII. Lilian, cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes y bueno, en primer lugar yo, aunque bueno, a Jorge Elías creo que lo ha comentado antes, yo a título personal me gustaría dar las gracias a la editorial Unimagdalena, a Jorge Elías y a todo su equipo editorial, porque creo que han realizado una labor increíble, sobre todo el cuidado editorial del texto, que creo que es muy importante. Y bueno, a grandes rasgos, mi trabajo, que forma parte de esta obra, forma parte de los resultados de investigación de mi tesis doctoral,
leída en el año 2017 en la Universidad de Cádiz, precisamente como parte del programa de doctorado que comentó antes el profesor Gullón. Y bueno, si bien mi trabajo de tesis fue sobre la defensa marítima del suroriente de Cuba, sobre todo Santiago de Cuba en el siglo XVIII, el trabajo que pasa a formar parte de este texto compilatorio es precisamente sobre, mi intención es dar una imagen precisamente de ese Santiago, sobre todo de esa primera época de los siglos XVI y XVII, sobre todo porque muchas veces para los estudios cubanos siempre se habla de La Habana y sin embargo el resto de la isla se deja un poco marginado. Entonces precisamente mi tesis un poco versó, intentó de alguna manera, aunque existen numerosos trabajos, sobre todo los trabajos de la profesora Olga Portuondo, pero mi trabajo fue sobre todo, es un híbrido entre historia social, historia marítima e historia militar, sobre todo la parte de la defensa, pero ver asociada a esa defensa el factor social. De ahí un poco el enfoque metodológico que utilicé para mi tesis, que además estuvo dividida en dos grandes partes. Y bueno, el trabajo como tal, que forma parte de este libro, es una visión de ese otro Caribe, sí, ese otro Caribe marginal, ese Caribe periférico, que muchas veces es olvidado porque no son las grandes capitales, no es Cartagena de Indias, no es La Habana, no es Veracruz, no es Portobelo, pero sin embargo creo que van a tener también un destino muy interesante, sobre todo cuando comencé a trabajar en el Archivo General de Indias y comencé un poco a comprobar cada uno de los repositorios documentales, sobre todo, hay uno que me llamó poderosamente la atención y es más o menos el grueso documental que forma parte de este trabajo, y es el Fondo de Escribanía de Cámara, donde están recogidos todos los juicios de residencia que se le hacían a los distintos gobernadores. Y sobre todo para el caso de Santiago de Cuba me llamó poderosamente la atención que buena parte de casi todos los gobernadores, sobre todo más allá de la segunda mitad del siglo XVI para el caso santiaguero y sobre todo del siglo XVII, todos van a ser depuestos por casos de corrupción. Entonces, es un poco era contraproducente con la visión que había de ese Santiago pobre, ese Santiago continuamente en las ruinas, que si leemos un poco las cartas de los propios gobernadores, sobre todo el intercambio de correspondencia tan activo que había entre el gobernador de Santiago y el gobernador general que residía en La Habana, es un poco contraproducente. Entonces de ahí ya me di la tarea un poco de reconstruir, sobre todo a grandes rasgos, qué había pasado precisamente con Santiago de Cuba en esos dos siglos, sobre todo segunda mitad del XVI, primera mitad del XVII, y cómo precisamente esa indefensión que va a tener la villa santiaguera, sobre todo que a diferencia de La Habana no va a ser fortificada hasta inicio del siglo XVII, y en la misma igual no se van a invertir las grandes sumas de dinero que sí se van a invertir en La Habana. Santiago no va a ser un puerto oficial, va a ser un puerto marginal en cierta medida, es decir, va a quedar totalmente al margen de la llamada carrera de India, y eso va a repercutir, va a tener una repercusión muy importante, sobre todo en su vida política, en su vida social. En cierta medida los gobernadores, yo digo en mi trabajo que es una de mis grandes teorías, se van a desligar un poco de manera, sí, van a ser leales a la corona, pero en parte se van a desligar. Y eso lo podemos ver sobre todo en un fenómeno que yo creo que va a formar parte de la vida social y económica de la urbe santiaguera a lo largo de casi todo el siglo XVII, y va a ser el tema del contrabando. Eso va a hacer que Santiago de Cuba se convierta en un emporio del contrabando, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII, y yo diría incluso buena parte del XVIII, lo que pasa es que en el XVIII ya es una especie de ruptura, y eso va a tener especial, sobre todo, relación con esa indefensión que va a tener Santiago. Si bien a principios del XVII se va a construir el castillo de San Pedro de la Roca, a mediados del XVII ese castillo va a ser prácticamente destruido por los ingleses, la segunda mitad del XVII va a estar prácticamente en ruinas hasta que a comienzos del XVIII la corona tenga una nueva política y comience nuevamente de alguna manera a reforzar esa defensa, pero Santiago va a quedar como una especie de territorio un poco al margen, y por eso digo en mi segunda parte del texto lo titulo Gobernadores, Contrabando y Poder Colonial. Es decir, ese poder colonial, como en alguna medida los gobernadores lo van a utilizar precisamente para, digo gobernadores, pero en general todo el gobierno va a formar parte de este fenómeno del contrabando, y cómo va a formar parte incluso del propio sistema social de la villa en sí. Y bueno, creo que el caso de Santiago no es un caso aislado. Tengo entendido por otros autores que lo que pasa en Santiago pasa, yo creo que en buena parte del territorio, pero yo creo que sobre todo a mí me servía un poco para dar otra imagen, sobre todo del caso cubano, así, no es La Habana,
es otro territorio que también queda al margen de esa política oficial y bueno, utiliza otros medios alternativos precisamente para llevar adelante, y es un poco a grandes rasgos mi trabajo. En él propiamente no hablo de fortificaciones, más bien creo que me centro más en la parte social y sobre todo ese impacto social que va a tener la indefensión de la villa durante estos 2 primeros siglos y cómo los gobernadores y toda la sociedad en general va a hacer frente a ello. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Bueno, vamos a pasar al último bloque, al quinto y último bloque, al cual también le tengo especialmente cariño, que es el patrimonio marítimo subacuático. Tiene la palabra Lourdes Márquez Carmona, que nos va a hablar sobre los parques de vigía de Cádiz como una fuente de información para el patrimonio arqueológico subacuático en Andalucía. Lourdes trabaja con nosotros, pero pertenece al Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Lourdes, cuando usted quiera. La voz. Lourdes, tienes que activar la, Lourdes, tienes que activar la voz. ahora. Ok, vale. Vale, mira, hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde corresponda, dónde estemos ubicados. Y bueno, en primer lugar, felicitar a la Universidad La Magdalena y darles las gracias por este trabajo, por esta edición de este libro tan importante. Y muchas gracias por participar también y por la edición tan magnífica y coordinación que ha hecho Alberto Gullón y Lilia Padrón. Como dice Alberto, yo trabajo en el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y bueno, he preparado una pequeña presentación, voy a intentar compartirla a ver si puedo y ilustro estas palabras con... Voy a compartir pantalla. Creo que no deja, ¿no? No, y de paso, Lourdes, te agradezco. Ya estamos pasados de tiempo por el canal. Hay otra reunión, teníamos 1 hora, nos dieron una extensión. Te agradezco que concretes porque ya estamos en el cierre del tiempo. Bueno, es una pena porque voy a preparar una presentación por ilustrar el trabajo, pero bueno, resumiendo un poco, deciros que el Centro de Arqueología Subacuática, que es la institución para donde yo trabajo, que tutela el patrimonio arqueológico subacuático de la Comunidad Autónoma de Andalucía, viene desde hace muchos años investigando la serie, tanto desde un punto de vista arqueológico de los restos materiales como los restos documentales, o sea, las series documentales que son importantes para localizar este tipo de información. Y esta información tenemos que decir que ha sido sistematizada, introducida en las bases de datos que tenemos para gestionar las fuentes que localizamos, y han sido, perdonad, pero es que como el desfase de lo del PowerPoint me ha dejado un poco fuera de juego. Pero bueno, deciros que una de las series documentales que hemos trabajado hace años son los parques de la vigía de Cádiz. Como sabéis, uno de los elementos del patrimonio cultural marítimo y subacuático es la vigilancia. Todo puerto que se prestase, que tuviera importancia, debía de tener un vigía oficial. En este caso, la importancia de Cádiz, como ya desde época antigua y como cabecera del comercio de India, una vez trasladada a la Casa de Contratación en 1717, pues al amparo de ese comercio vienen muchos comerciantes extranjeros y nacionales, se asientan en Cádiz y empiezan a demandar información de carácter náutico. En la Torre Tavira, uno de los edificios que ha instalado en el centro, en el casco histórico, que todavía existe ahora con uso turístico, con una cámara oscura que se ha puesto en valor, pues allí estaba apostado el vigía oficial. Controlaba todo el movimiento portuario de la bahía. Es un periódico que se edita a finales del 18 y está hasta principios del siglo XX. Y bueno, aparte de información de carácter de comercio marítimo, de movimiento portuario, incluso la han utilizado para la climatología histórica. El mismo profesor Alberto Gullón tiene algún artículo sobre el tema.
pues es una magnífica fuente de información seriada para la investigación del patrimonio arqueológico subacuático. Y en él tenemos muchos naufragios introducidos en nuestra herramienta DocuSur, la herramienta de base de datos de naufragios históricos. Y bueno, en este trabajo pues hemos sacado un poco los datos por los distintos campos que tenemos en esta herramienta, en la base de datos tanto de naufragios históricos como de siniestros, interrogando pues al sistema pues por zona, por cronología, por tipo de causa de naufragio, y un poco las conclusiones que se detectan es que los naufragios que se producen ya son sobre todo, evidentemente porque la serie es del siglo XIX, se producen sobre todo ya por causas naturales. Las cuestiones bélicas decaen bastante en esos naufragios, son sobre todo por la colisión con los numerosos bajos rocosos que hay en la entrada de Cádiz, aunque esta serie documental tiene naufragios de todo el litoral de Cádiz, se detectan algunos en la desembocadura del Guadalquivir, otros en la zona de Cabo Trafalgar, incluso en la bahía de Algeciras también hay constancia, o acontecimientos como la misma batalla de Trafalgar, en fin. Y bueno, es una de las cosas que ha sido la analítica que hemos hecho y que ha sido un barrido documental de esa serie que tiene bastantes libros, como sabéis, que lo hemos hecho durante años y es lo que hemos plasmado en esta artículo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nos quedaría presentar el trabajo de Lidia Pastrana. No tenemos tiempo, lo siento, Lidia, de verdad, que tiene que ver con digamos, las embarcaciones a vapor del siglo XIX y aquellas modificaciones que se producen en estos barcos del paso de vela hacia el vapor, y donde están los trabajos de los distintos, de cómo se cambia buena parte de la bahía de Cádiz y toda la zona del Cádiz. Simplemente un minuto, Lidia, es que estamos ya fuera de plazo, de tiempo, perdón. Sí, lo que tenemos que decir, perdona Lidia, estamos en directo en Facebook, en distintas plataformas, y hay una agenda que ya requiere el trabajo, entonces tenemos que cerrar. De hecho, el sistema se nos va a apagar justamente en unos cuantos segundos, entonces concreta porque nos están pidiendo ya el espacio, por favor. Bueno, buenas tardes, buenos días. Yo en este trabajo desgloso a grosso modo mi línea de investigación, que es la navegación a vapor, y me centro sobre todo en su valor histórico y arqueológico, como reivindico en su título. Por una parte, históricamente destaco los cambios sociales y económicos que conlleva la inserción de la máquina de vapor a la navegación, unos cambios que van a influir tanto a nivel fluvial como a nivel marítimo, conectando territorios que antes no tenían conexión. Y desde el punto de vista tangible, patrimonial y arqueológico, me centro sobre todo en el estudio que se puede sacar de estos pecios sobre los cambios en la estructura de las diferentes naves, los cambios en la propulsión y en la propia máquina de vapor, como va variando. Todo esto varía prácticamente a lo largo de 50 años. Creo que es un estudio importante que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en patrimonio arqueológico, no solamente en restos más antiguos, sino también en estos restos tan contemporáneos que tenemos un poquito abandonados. Y bueno, me he centrado sobre todo en el estudio de proyectos llevados a cabo por la Universidad de Texas, por el INA, y por la Universidad Australiana con investigadores como Kevin Chrisman, por si alguno tiene dudas o algo así. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por la brevedad. Jorge. Gracias, Alberto. Bueno, agradecer a todos los participantes y a los autores, nuevamente felicitarlos. Infortunadamente queda el espacio para la discusión, pero ya tendrán la oportunidad de leer el libro. Allá en Madrid nos estaremos viendo para los que tienen la oportunidad de estar allá en España. Y si no, cualquier otra cosa, volvemos a abrir otro espacio para debatir. Muchas gracias. Estamos en vivo y en directo por todos los medios de la comunicación de la universidad para el mundo entero en la Semana Cultural. Y bueno, que pasen feliz semana y recuerden, cuídense en casa. Muchas gracias.